el análisis, la recolección y la presentación. Se clasifican en descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva es la que describe un conjunto y la estadística inferencial es la que da información a una muestra. Aquí hay un ejemplo de universo, población y muestra. Por ejemplo, el universo es la SPAN MFL, la población son los tipos de carreras, la muestra es administración pública. Ya. Los tipos de variables, variable cualitativa y variable cuantitativa. Las variables cualitativas son ordinal y nominal. Las variables cuantitativas son discreta y continua. Las variables cualitativas son las que son las cualidades que no se dan en números. Por ejemplo, la religión. En esta se encuentra la variable ordinal. La variable ordinal es la que tiene orden. Por ejemplo, plata, bronce y cobre. La variable nominal es la que no tiene orden. Por ejemplo, el estado civil es soltero, casado, viudo, rejuntado. La variable cuantitativa es la que posee números. Por ejemplo, la edad. La variable discreta es la que tiene números enteros. Por ejemplo, los números de foco que hay en un cuarto. La variable continua es la que tiene intervalo. Por ejemplo, la temperatura. La escala de medición se clasifica en nominal, ordinal, intervalo y razón. Nominal, por ejemplo, sexo, masculino o femenino. Ordinal, si vamos a medir el nivel socioeconómico, utilizamos los siguientes literales: alto, medio y bajo. El alto lo calificamos con el 3, el medio lo calificamos con el 2 y el bajo lo calificamos con el 1. El intervalo es una secuencia que se sigue de 5 en 5. Por ejemplo, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5 y 40. A continuación tenemos la razón. La razón es una secuencia que va de 1 en 1. Por ejemplo, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7 y 37. Tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia son herramientas de estadísticas que nos sirven para agrupar datos cuantitativos. La tabla de frecuencia se representa por el número de clase, la frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. El número de clase se representa por el número de clases que hayamos obtenido. La clase es los datos agrupados que hemos tenido, ordenados descendentemente. La frecuencia se obtiene del número de veces que se repita la clase. En este ejemplo, el 25 se repite 19 veces, el 30 8 veces, el 35 5 veces, el 40 5 veces, el 45 13 veces, y una vez que hayamos obtenido las frecuencias, sumamos la frecuencia que nos da el 50 del total de clases que hemos obtenido. La frecuencia relativa se obtiene de la división de la frecuencia con el total de datos. 19 dividido para 50 sale 0,38, 8 dividido para 50, 0,16, 5 dividido para 50, 0,10 y 5 dividido para 50 igualmente, 0,10. 13 dividido para 50 nos sale 0,26. Ya, en total tenemos que sumar la frecuencia relativa y que nos dé un total de 1. 0,38 más 0,16 más 0,10 más 0,10 más 0,26 tiene que salirnos 1. Si nos sale 1 es porque el ejercicio está bien realizado y si no tenemos que volver a registrar, a analizar los datos. La frecuencia acumulada se obtiene de, primero ubicamos el número, el 19, que es la frecuencia principal. 19
Luego lo sumamos con el número que le prosigue. 19 más 8, 27. Luego 27 más 5, 32. 32 más 5, 32 más 5, 37. 37 más 13, 50. Ya, como podemos ver y lo analizamos, el 5 salió el número que tenemos del total, 50. Ya, la frecuencia relativa acumulada, igualmente que la frecuencia absoluta, se suma con la frecuencia relativa. Ubicamos 0,38 más 0,16, que nos sale 0,54. 0,54 más 0,10, 0,64. Y así sucesivamente. Sumamos 0,64 más 0,10 y nos sale 0,74. 0,74 más 0,25. 0,74 más 0,26 nos sale igualmente a 1. Esto quiere decir que hasta aquí va bien el ejercicio. Entonces, el porcentaje se saca de la división de la frecuencia relativa. 38 dividido para 100 nos va a salir 38. 16 dividido para 100, 16. 10 dividido para 100, 10. Y 10 dividido para 100, 10. 26 dividido para 100, 26. Luego de obtener el porcentaje, procedemos a sumarlo. 38 más 16 más 10 más 10 más 26 nos sale 100. Esto quiere decir que el ejercicio está bien realizado, porque en total nos sale el porcentaje que es 100, la frecuencia 50, la frecuencia relativa 1, la frecuencia acumulada 50, la frecuencia relativa acumulada 1. Bueno, esta es la frecuencia, la tabla de frecuencia. A continuación voy a realizar un diagrama de barras que va a representar la marca de clase en porcentaje. El 25 se representa como un 38%. Luego lo graficamos. Como un 38%. El 30 se representa como un 16%, el 30 como un 16%. El 35 se representa como un 10%. El 40 se representa como un 10%. El 45 es representado por un 26%, el cual vamos a representar el 26. Y así obtenemos nuestro diagrama de barras, en el cual se ve reflejado cómo ha subido y ha descendido el porcentaje de la clase. Bueno, medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se clasifican en centrales y las no centrales. Les voy a explicar lo que son las centrales. Entre las centrales tenemos la media, la mediana y la moda. La media es el promedio de una variable, en la cual tenemos que sumar todos los datos obtenidos. Sumamos el total de todos estos, que nos viene a dar 60. 60. Ya, la media es 60 dividido para el número de datos que hay. Por ejemplo, aquí tenemos 12 dividido para 12, que nos viene a dar un total de 60 dividido para 12 es igual a 5. Esta es la media de estos datos. La mediana es el valor intermedio cuando los valores de los datos se ordenan en forma ascendente. Dice que es el valor intermedio, entonces aquí tenemos los datos ordenados ascendentemente, desde el 1 hasta el 11. Entonces los valores intermedios que tenemos aquí es 4 y 6. 4, y como son dos números, lo que tenemos que hacer es sumarlos. 4 más
6 son 10. 10 dividido para 2 es un total de 5. 5 es la mediana de los datos. La moda. La moda es el valor de los datos que se repite con mayor frecuencia. En estos datos, el valor de los datos que se repite con mayor frecuencia es... El valor de los datos que se repite con mayor frecuencia, tenemos que el 1 se repite 2 veces, el 2 2 veces, pero el que se repite con mayor frecuencia es el 6. 1, 2 y 3. Entonces, el 6 viene siendo la moda, porque se repite 3 veces, mayor que el anterior. La moda es el 6. Bueno, así tenemos lo que son los centrales. Ya. Medidas de dispersión no centrales. Se clasifica en perentiles, cuartiles, deciles y quintiles. Los perentiles, una observación de 100 es dividida en 100 partes iguales. Los cuartiles, una observación de 100 es dividida en 4 partes iguales, es decir, 20, 50, 75 y 100. Los deciles, una observación de 100 es dividida en 100 partes iguales, en 10 partes iguales, es decir, de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente hasta llegar a 100. Los quintiles, una observación de 100 es dividida en 5 partes iguales, es decir, 20, 40, 60, 80 y 100. Ya, aquí tenemos unos datos agrupados en el cual vamos a realizar un ejemplo de perentiles. El perentil. Para realizar el perentil utilizamos la siguiente fórmula. LP igual al, si nos piden encontrar el perentil de 80, ponemos el 80 dividido para el 100 por el número de datos. En el número de datos, la suma de todo esto, el número de datos tenemos 20. Esto nos viene a dar un total de 16. Ya. El 16 es el número que nos salió de la fórmula. Entonces, en los datos tenemos que encontrar el puesto del 16, porque este no es el perentil aún, tenemos que encontrar dónde está el puesto del 16. Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El 12 viene siendo el perentil, porque este es el número que está ubicado en el puesto 16. Entonces, el perentil, LP, es igual a 12. Ya. El cuartil. Si me piden encontrar el primer cuartil, es 25. Entonces, ubico la fórmula, que es LP igual a 25 por 100 dividido por 100 por 20. Y esto me viene a dar un resultado de 25 dividido por 100 por 20, un total de 5. Entonces, empiezo a buscar en mis datos 1, 2, 3, 4, 5. El 5 viene siendo el cuartil. LP es igual a 5. Bueno, los deciles se dividen en 10 partes iguales. Si me piden encontrar el primer decil, tenemos que poner LP es igual a 10 dividido para 100 por 20. 20 que es el total de datos, el número de datos. Entonces, eso nos viene a dar un total de 2. Un total de 2. Y entonces empezamos a buscar el 1 y el 2 viene siendo el 3. LP es igual a 3. Bueno, los quintiles es 100 partes divididas en 5 partes iguales. Es decir, utilizamos la fórmula de LP igual a... Si nos piden encontrar el segundo quintil,
tenemos que sumar, que es 20 más 20, que es 40. Entonces, el segundo quintil viene siendo 40. Dividido para 100 por 20. Esto nos da un total de 40 dividido para 100 por 20, 8. Como este 8 nos ha salido mediante la fórmula, empezamos a buscar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 viene siendo el quintil. LP, que es igual a 7. Y aquí tenemos nuestras medidas de dispersión no centrales. No centrales, ¿por qué? Porque aquí no se encuentra la mediana ni nada de eso, sino que venimos a encontrar mediante fórmulas los diferentes percentiles, cuartiles, deciles y quintiles. Eso es todo. Distribución de frecuencia de datos no agrupados. La tabla de frecuencia de datos no agrupados está representada por clase, frecuencia, frecuencia por clase, clase menos el promedio y frecuencia que multiplica a clase menos el promedio. La clase es el número de datos obtenidos y la frecuencia es el número de veces que se repite la clase. Una vez obtenidos estos dos resultados, procedemos a hacer la multiplicación, que es 1 por 25, 425, 2 por 430, 860, 5 por 435 es 2175. Y así sucesivamente hasta obtener nuestro resultado. Sígueme grabando porque voy a seguir haciendo. Tú sigue ahí, que esto se corta. No copia los datos, no es nada. Ay, Dios, estoy cansada. Una vez que hemos obtenido la suma total de nuestra frecuencia por la clase, procedemos a hacer una división para obtener el promedio. Entonces dividimos 12.415 dividido para 28. Y esto nos va a dar un total de 443,39. Entonces, la clase menos el promedio nos va a dar 18,39. 430 menos 443,39 nos va a dar menos 13,39. Y así sucesivamente. Una vez que hemos resuelto el... Resúmelos todos. Todos los resuelto. Por rápido, copia. Y ahí al final ya dice, una vez que hemos resuelto, porque así tienen ese monto. Ay, Dios. Ay, estoy hecha bola. Este va a comer. Menos 8, 1, 39. Menos 3,30. Una vez obtenido todo nuestro resultado, procedemos a sumar y nuestro resultado va a ser 69,39. Acércate. La frecuencia, para resolver la frecuencia por la clase menos el promedio, multiplicamos 1 por menos 19,39 y nos va a salir el mismo resultado, solo que en positivo. 2 por menos 13,39 nos va a salir un 36,78.
Y así procedimos a hacer todo el resultado, toda la tabla. No, Gaby, no. Estoy muy gaga. Sí, no importa, sigue grabando. No es perfecto. No, pero yo estoy pésima. Y ya que corre, ya que vas terminando el piso. No voy a estar con esa hoja. No, pues. Tengo tos. Ay, Dios, aquí no quiero arreglar esto, sino que nos arregle, ¿qué hacemos nosotros? Tú sabes arreglar esto. Te han enseñado. Déjame empezar a mirar. Ya una vez que hemos... Una vez que hemos obtenido toda, vez que hemos realizado toda la tabla, vamos a sacarle la varianza y la desviación, que la fórmula es la varianza S es igual a la raíz de la suma de frecuencia que multiplica a clase menos el promedio. Sobre el número de frecuencia. Cada la tabla de frecuencia procedemos a sacarle la varianza y la desviación estándar. La varianza es la raíz de frecuencia por clase menos el promedio sobre el número total de la frecuencia menos 1. Entonces, el total de la raíz es 208.22 dividido para el número que sería 28 menos 1. Una vez que tenemos esto, como aquí nos está diciendo que tenemos que restar, volvemos a bajar el 208,22 dividido sobre 27, porque lo hemos restado. Entonces, ahí sí procedemos a hacer la división. 208.22 dividido por 27 nos da 7.71. Este es nuestro resultado de varianza. Una vez que tengamos el resultado de varianza, vamos a sacar la desviación estándar. Que la fórmula es S es igual a la raíz del total de varianza. Entonces, S es igual a la raíz de 7.71 elevado al cuadrado. S es igual a 59.47. Y este es nuestro total. Le hemos sacado la desviación estándar y la varianza. Gracias. Voy a explicarles lo que es rango. Rango, hay que sacar el número mayor menos el número menor. El número mayor sería 460 menos 425. Que esto va a ser igual a 35. Y este es el rango. Hablar
de probabilidades es hablar de un espacio muestral y un evento o suceso. Probabilidades son aquellos experimentos que al lanzarlos varias veces, estos nos pueden dar diferentes resultados. Un espacio muestral es el conjunto de los elementos que están dentro de él, y este se representa con la E mayúscula. Un evento o suceso es el subconjunto del espacio muestral. A continuación les presentaré un ejemplo, lanzamiento de dados. Si lanzamos 2 dados al aire, esto nos puede dar las siguientes probabilidades. Si lanzo el primer dado, este me puede caer en 1. Si lanzo el segundo dado, este me puede caer en 2. Si lanzo el siguiente dado, me puede caer en 2. Y si lanzo el segundo dado, este me puede caer en 2. Y así sucesivamente hasta lanzar el último dado me puede caer el primero en 1 y el segundo en 6. Y así mismo los siguientes elementos. Y por última vez, si lanzamos el primer dado, este me puede caer en 6. Y si lanzo el segundo dado, este me puede caer en 1. Y así sucesivamente hasta lanzar el último dado me puede caer el primero en 6, el segundo en 6. Y así como podemos ver, tengo mi espacio muestral de 36 elementos. Luego de hacer mi espacio muestral, claro que puedo hacer diferentes eventos o sucesos, como podemos ver aquí. El A nos pide múltiplos de 2, el B múltiplos de 3, C nos pide número impar y D múltiplos de 5. Los múltiplos de 2 pueden ser 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Múltiplos de 3 pueden ser 3, 6, 9 y 12. Número impar pueden ser 3, 5, 7, 9 y 11. Múltiplos de 5 pueden ser 5 y 10. Y así hemos completado diferentes eventos o sucesos.